Hablamos de cultura que se deriva del verbo latino que significa cultivar. Esta metáfora dio pie a hablar del cultivo del alma o cultivo de las aptitudes propias del ser humano. En ese sentido, hablar de un ser cultivado nos lleva a pensar en alguien que ha sido instruido o educado en una persona culta, que permite el consumo extensivo e inmediato de productos culturales de diversa calidad, de los cuales se denominan los fenómenos culturales, como lo que son el etnocentrismo, que se presenta cuando miembros de una sociedad supervaloran su cultura, creyéndola superior a la de los demás. Shock cultural, al estar un individuo en medio de cultural, en donde se le respeta y comparten sus creencias y sus valores, se dice que está familiarizando con el medio, esa es su cultura. Aculturación es el proceso mediante el cual una persona se identifica a medias con una cultura extraña a la propia, llegando incluso a adoptar los valores, creencias y costumbres de la cultura ajena. Este proceso se pierde elementos importantes de su cultura original. Grupo cultural son aquellos grupos que comparten entre sí algunas normas culturales diferentes a las aceptadas por el resto de la comunidad. Esta cultura se halla determinada en la mayoría de los casos por la ubicación geográfica del grupo social que lo desarrolla. Contracultura. Dentro de los grupos sociales que comparten determinadas normas culturales y que se conforman entre sí, el fenómeno denominado grupo cultural, encontramos grupos con las mismas características que atacan o rechazan fuertemente las normas culturales establecidas que cobijan a toda la colectividad. Subcultura y contracultura. Dentro de cada cultura existen diferencias que vienen dadas por la edad, el nivel socioeconómico, la clase social y el origen étnico. En la cultura de la civilización actualmente se habla de civilización en distintos sentidos, pero el más común consiste en considerarla como la síntesis de los rasgos generales de los que ha llegado en conjunto. En el término de sociedad se encuentra definida el grupo de personas que atienden y cooperan de modo intencional a su propia subsistencia y otros fines que les son propios. Cuando hablamos de incidencias y aportaciones de la antropología, el encuentro de culturas despertó el largo debate acerca de lo diferente. Todos los grandes centros de la civilización antigua como China, Egipto, Grecia, desarrollaron algún interés antropológico. La razón de ello es muy clara, en mayor o menor medida. Todos extendieron su influencia hacia afuera de su propia civilización, entrando en contacto con grupos étnicos y sociales distintos, de lo que también hablamos del difusionismo, que fue una escuela de pensamiento en la antropología que intentaba explicar las culturas en términos del origen de rasgos o características culturales y su posterior dispersión o difusión hacia otras culturas, ya que también de las mismas corrientes hablamos del particularismo y el relativismo, que cada cultura tiene su larga y única historia y por lo tanto se niega la posibilidad de la perspectiva de una ciencia de la cultura generalizada, ya que no existe una cultura general o global. Cada cultura sigue un camino único y particular. Sostiene que no hay formas de culturas superiores o inferiores, rechazado por el plano el etnocentrismo occidental y su posición de supremacía frente al estado del pueblo y culturas. Cada sociedad tiende a desenvolverse de forma autónoma sin que haya teoría del humano o del alcance universal.